Bienvenidos a La Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, de nuestro partido Movimiento y, por supuesto, que hacemos análisis de las cuestiones coyunturales de México y de las cuestiones internacionales. Antes de comenzar este programa, les invitamos a que sigan las redes sociales tanto del Instituto Nacional de Formación Política de Morena como las de la 4TV. Es importantísimo que sigamos los medios del movimiento para dar la batalla por las narrativas, que precisamente la derecha está dispuesta a darlo todo con su violencia. Y bueno, ya para comenzar, tenemos un invitado que nos va a hablar precisamente de esta coyuntura que estamos viviendo a nivel internacional y que nos pega a nivel regional en América Latina, en nuestra América, y precisamente tenemos al compañero William Serafino, asesor del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros, William. Bien, muchísimas gracias por la invitación y por darme espacio aquí en este programa. Fíjate, William, a mí me parece muy importante que tengamos compañeras y compañeros de otras partes de nuestra América, sobre todo porque desde muchos años hemos estado sufriendo en América Latina, en nuestra América, una campaña, ahora sí que inmisericordia, de desinformación. Y yo te platico, por ejemplo, que aquí desde el año 2000, 2006, se llevó a cabo una campaña en contra de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador que se llamó Un peligro para México. Y en esa campaña demonizaban las derechas, en este caso el PRIAN, el PRI y el PAN, que son los partidos de derecha aquí en México, demonizaban a Venezuela. Hay que recordar que en 1999 ya el comandante Hugo Chávez había empezado esta primera ola de gobiernos progresistas. Y entonces ya en el 2006 en 2005 se empezó con esta campaña, y no es exclusivo de México, sino que en toda la región se empezó a demonizar a Venezuela. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Porque necesitamos estas versiones de los pueblos, estas versiones que nos quitan el velo de los medios corporativos, que tratan de decirnos mentiras. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela estos últimos años y qué es lo que pasa en Venezuela ahora, mi estimado William? Sí, bueno, primero habría que empezar el recorrido por entender que la demonización y la criminalización del proyecto venezolano, que es un proyecto de transformación social, ha sido la columna vertebral de todas las agresiones que ha vivido el país en los últimos 20 años. Es decir, no se puede hablar de que en Venezuela ha habido periodos de desestabilización, de intentos de golpe de Estado, de intentos de derrocar a sus gobiernos, sino que es un proceso continuado, digamos, que tiene distintos auges y distintos picos. Me parece muy interesante cómo lo abordas tú, porque creo que ese experimento que se realizó en el año 2006, quizás ahí se comprobó la efectividad de esa narrativa y luego se fue reexportando a distintos países en la región, se comenzó a instrumentalizar en distintos escenarios electorales y como comenzó a cosechar triunfos a las derechas en sus distintas denominaciones, bueno, se convirtió, digamos que en un instrumento adaptable a determinados, adaptable a diversos escenarios, ¿no? Entendiendo que la región también es muy diversa y que sus sistemas políticos también varían en cada caso. Sin embargo, esa columna vertebral, ese elemento estructural que ha asignado a las operaciones de desestabilización contra Venezuela, ahora están viviendo un nuevo impulso a raíz de todo lo que ya se sabe, que hay un despliegue militar estadounidense en el Caribe desde hace aproximadamente 4 meses, que ha habido más de 20 ataques impunes, incluso ya se ha reconocido a través de organizaciones internacionales que se trata de ejecuciones extrajudiciales, donde han sido asesinados impunemente más de 80 personas en el Caribe, un proceso de presión militar contra la región completa, no solamente contra Venezuela. Casi la mitad de los ataques que se han realizado se hicieron también en el Pacífico, cerca de aguas territoriales de Colombia. Y estando aquí en México también hay que decirlo, hay un proceso de amenaza constante también contra la soberanía mexicana, ¿no? Obviamente la campaña se subdivide y ajusta sus parámetros de agresión de acuerdo al escenario, ¿no? En el caso de Colombia se utilizan las ayudas y la cooperación binacional como un elemento de presión. En México tienes más los elementos de los aranceles, a raíz de lo que está ocurriendo con los tratados binacionales y el Tratado de Libre Comercio. Y en Venezuela tienes una apuesta mucho mayor en términos de cambio de régimen,
donde se combinan sanciones, presión psicológica, presión financiera y evidentemente ya actuaciones más de lo que se denomina la guerra encubierta paramilitar, liderada históricamente por instituciones como la CIA, ¿no? En este amplio marco de la agresión contra América Latina, que el foco siempre ha sido Venezuela, en la búsqueda de ese efecto dominó, ¿no? Bajo la premisa de que si cae Venezuela, bueno, luego habrá un proceso de derrumbamiento sistémico hacia otros procesos más consolidados o emergentes de transformación social y procesos de recambio, ¿no? En términos políticos, económicos, incluso generacionales. Ahora estamos viendo un auge de esa criminalización, donde digamos que el elemento, más allá de lo comunicacional, yo creo que hay un proceso de guerra cognitiva. No estamos hablando simplemente de titulares de medios, de orquestación mediática, de la manipulación centrada en lo que pudiéramos identificar como el manual de Goebbels, ¿no? Como los manuales clásicos de la propaganda o de Edward Bernays con la capacidad de manufacturar consenso, ¿no? Para una determinada agenda y unos determinados intereses, sino que ya estamos en un plano de guerra cognitiva, ¿no? Donde se entiende los cerebros humanos no solamente como objetos de explotación económica, sino como objetos de explotación política y de manipulación, ¿no? A medida que ha venido desarrollándose el capitalismo, bueno, esto también es la tesis del capitalismo cognitivo, ¿no? Que en la medida en que el capitalismo ha ido ocupando las fronteras de lo material, ahora está explotando lo intangible, ¿no? Que son los gustos, los deseos, las preferencias. Entonces, bueno, que los algoritmos justamente son la herramienta para ese tipo de explotación. Ese proceso digamos que de sofisticación del capitalismo tiene un correlato en términos de lo político y en términos de lo comunicacional. Entonces creo que cuando hablamos de la demonización de Venezuela y de la criminalización de su país, que no estamos hablando nada más de la demonización de un gobierno, que es intensa y que es sistemática, sino también el ataque cognitivo y simbólico hacia un gentilicio, es decir, es la criminalización en conjunto de toda la sociedad venezolana. Bueno, que han intentado retratarnos como, bueno, pueblos salvajes, barbáricos, que digamos que viven en estados de miseria y aceptan un estado supuesto de miseria, y distintas denominaciones más que solo que circulan en las redes sociales y en los medios convencionales, ¿no? Bueno, sé que me estoy yendo un poco por varios lados, ¿no? Pero hay que ver lo interno también en relación con lo externo, sobre todo por el lado más geopolítico. Y en el caso de esta guerra cognitiva, lo que se está viendo ahora mismo, aunado a ese despliegue, es un intento de justificar que Venezuela debe ser bombardeada, que Venezuela debe ser agredida y que esto forma parte de una especie de normalidad de cómo se están desarrollando las relaciones internacionales. Estados Unidos, pienso yo que con un gran error de cálculo, ha lanzado una última ofensiva en estos términos, que ha sido acusar al país de estar involucrado en actividades de narcotráfico que no tienen ni siquiera ninguna correspondencia con organismos multilaterales ni organismos serios que están Están reconocidos. utilizando la vieja confiable, Están ¿no? utilizando... De todos los Exactamente. países de América Latina, cuando quieren invadir, Exactamente. acusan al presidente de narcotraficante. Y lo mismo Exacto. hacen las derechas locales, ¿no? Exactamente, pero yo creo que esto es una apuesta superior en ese sentido, obviamente se corresponde a unos elementos de justificación táctica, ¿no? Para poder mover buques, para poder imponer sanciones, lo que pasó en estos días recientes con la captura ilegal, ellos la llaman incautación, yo creo que eso se llama robo, en el Así es. lenguaje cotidiano, el robo de un buque con petróleo venezolano. Estamos hablando de una agresión que va en escalada y que justamente trata de justificarse tácticamente en estas narrativas fabricadas con respecto al tema del narcotráfico, pero creo que van mucho más allá. Es decir, yo creo que hay un intento de disolver los lazos fundamentales y el sentido de comunidad de una nación y de un gentilicio. Que yo creo que además esto vuelve otra vez a lo que te comentaba de cómo ha ido evolucionando el capitalismo y cómo esto se conecta con las plataformas tecnológicas relacionadas con la comunicación. Es decir, estamos viviendo un proceso histórico y una ingeniería humana, la más importante de la historia de la humanidad, diría yo, que es este proceso de individualización y atomización de los individuos, de las personas, de las conciencias. Entonces creo que políticamente, digamos que quieren coronar lo que ya el capitalismo va haciendo aguas abajo con el consumo que tiene toda la humanidad con los teléfonos inteligentes, donde lo comentábamos un poco fuera de cámara, donde, bueno, toda la infraestructura comunicacional del mundo está sustentada en reforzar tus prejuicios, tus sesgos, y eso obviamente genera mecanismos de influencia para sectores políticos y agendas e intereses, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Te puedo decir que no es lo que ves en las redes sociales, te puedo decir que no es lo que ves en los medios de comunicación. Yo soy una persona que vive en Venezuela, vivo en la capital, vivo en Caracas, tengo toda mi vida desarrollando mis actividades personales, laborales y profesionales ahí. Y yo te puedo decir que hay tres características fundamentales que signan nuestra realidad cotidiana. Un país que está reinventándose,
porque evidentemente la agresión ha intentado fracturar nuestro tejido social y nuestro tejido económico. Recuerda que Venezuela es un país que depende, ya ha dependido históricamente de la renta del petróleo para poder motorizar sus actividades económicas. Eso ha tenido un impacto esencial, es decir, las sanciones centradas en el petróleo han tenido un impacto sustancial en la capacidad de consumo de la gente y en el bienestar, lo que también ha obligado a una reinvención desde la propia gente. Y la apuesta por actividades productivas que en un contexto anterior de, digamos que de mayor bonanza económica, no se habían explorado. Entonces es un país que se está reinventando, tanto social como económicamente, y que está resistiendo también, esa es la segunda característica, resistiendo desde su gentilicio y desde sus vínculos afectivos y sus vínculos más comunitarios, ¿no? Hay una resistencia desde lo propio, desde lo nacional, frente a un intento de intervención que va más allá incluso de la esfera de lo militar, ¿no? Que es un intento, digamos, de disolver y de fracturar a la sociedad venezolana como una condición previa, una condición básica para dominar mejor y más eficientemente un país, ¿no? Y creo que también una tercera característica es el peso que tiene la historia. En este conflicto no se ve, en Venezuela al menos, desde un lado importante del país, no se ve como una excepcionalidad, no se ve como algo que apareció de la nada, no se ve como una disputa personal entre dos presidentes, se ve como un continuado histórico de las luchas de independencia del siglo XIX y luego todo lo que ocurrió en el siglo XX con la colonización y la conquista del territorio venezolano a manos de las compañías petroleras internacionales y cómo Chávez es el gran disruptor de esa dominación de un siglo y que justamente el proceso lo que está es tratando de, bueno, de liberar a una sociedad que obviamente ha sido colonizada, conquistada y ocupada por una potencia extranjera, no solamente desde lo económico, sino desde lo cultural, desde lo ideológico, desde lo identitario. Entonces, bueno, yo lo resumiría de esa manera. Hay muchas imágenes que me los comentan, claro, como el algoritmo también divide nuestra realidad y la fragmenta. Muchos amigos que están afuera del país me comentan, mira, pero este video que se corresponde. Bueno, videos que muestran colapso, caos, inestabilidad. Claro. Y yo te digo, mira, eso no está pasando, eso es un video que se corresponde a un hecho muy específico que ocurrió hace 3 años, o esto ya no está ocurriendo así, Venezuela no es un país que está devastado de ninguna manera, sino que, bueno, obviamente hay complejidades y debilidades en términos de la prestación de servicios públicos, de otros elementos, pero el país no está paralizado. Y se intenta mostrar que el país está paralizado a la espera de que ocurra un evento disruptivo en términos internacionales, ¿no? Y no, la gente sigue viviendo, la gente sigue compartiendo, la gente sigue realizando sus actividades cotidianas y la gente sigue buscando el futuro en su propio país. Esto que dices es muy importante porque para nadie es sorpresa que Estados Unidos, inclusive propios integrantes del gobierno de Estados Unidos, de la milicia estadounidense y el propio Donald Trump, han dicho que van por el petróleo de Venezuela. Es prácticamente lo que hicieron con el buque, es un asalto o es un preámbulo a lo que pretenden hacer con el asalto a todo un país. Exactamente. Y esto me lleva a preguntarte cómo ves en esta coyuntura lo que es el Premio Nobel de la Guerra, porque hay que decirlo, ya no es un Premio Nobel de la Paz, sino un Premio Nobel de la Guerra, dado a la opositora de derecha María Corina Machado, que directamente en declaraciones dice: les vamos a regalar todo lo que es el petróleo de Venezuela, les vamos a regalar los recursos naturales, y este asalto al buque, más lo que tiene que ver con los asesinatos directamente de Estados Unidos en el Caribe a embarcaciones específicos. ¿Tú cómo ves en esta coyuntura? ¿Qué se está desplegando en esta coyuntura con relación a estas provocaciones? Sí, mira, hay varios elementos. Yo me gustaría partir de un hecho que me parece que muestra la contradicción en HD o en 4K, digo, para graficarlo de una mejor manera, que es que suena muy raro que una persona que ha sido laureada con el Premio Nobel de la Paz apoye este tipo de acciones, no apoye el asesinato de personas impunemente en el Caribe, apoye la ejecución y la aplicación de sanciones económicas que afectan y conducen en buena medida en el deterioro de las condiciones de vida de las personas. Es decir, no tiene ningún sentido que alguien se lauree con un Nobel de la Paz sabiendo que apoya hechos violentos y acciones que van en contra de lo más básico que se puede entender como promover un proceso pacífico, ¿no? Eso en un primer lugar. Yo creo que el premio responde también a una lógica de reposicionamiento internacional de su figura. ¿Por qué? Porque ella ha estado fundamentalmente muy alejada de la atención pública nacional. Se ha tratado, digamos, como decimos en Venezuela, de encaramar o de soportar
en actores internacionales y creo que el premio era como una forma de darle un impulso de oxígeno para que pudiera replantearse ella como figura internacional y además que por ahí se pudiera legitimar, pienso yo, todo este operativo internacional que ha montado Estados Unidos con la mirada al cambio de régimen. Yo coincido totalmente contigo. Esas imágenes que transcurrieron, que fueron además publicadas por el gobierno estadounidense, de marines de fuerzas especiales asaltando un barco, yo creo que es el globo de ensayo, es la metáfora de lo que buscan hacer con la principal reserva de petróleo del mundo que está en Venezuela, que no solamente es petróleo, también es el gas, es el oro, y son minerales y tierras raras que han ganado un estatus estratégico a medida que, bueno, que el crecimiento del tecnológico del capitalismo ha ido también fortaleciéndose. Entonces, bueno, creo que forma parte de esa estrategia, forma parte de darle una mayor visibilidad que no estaba teniendo en lo interno por las condiciones propias de cómo se desarrolló la agenda política luego de las elecciones del año 2024 y evidentemente creo que cumple ese rol de tratar de reperfilarla a nivel internacional y a partir de ahí empujar todo lo que está haciendo el gobierno estadounidense. Que también hay elementos ahí que me parecen curiosos, al menos, por decir alguna palabra, que es que, bueno, como bien sabes, él no se refirió directamente a Donald Trump, a María Corina Machado, incluso cuando él estaba buscando el premio, era prácticamente una obsesión personal. Dijo que no la conocía personalmente y eso se interpretó como que fue un downgrade, ¿no? Como que le bajó el estatus. Acaba de llegar a Noruega, luego de que se le construyeran los medios, se le fabricara también en términos de la guerra cognitiva Un montaje, ¿no? una historia épica de su salida de Venezuela y eso tampoco ha tenido una respuesta satisfactoria ni tampoco se ha traducido en un apoyo directo ni por parte de Donald Trump ni por parte del gobierno estadounidense en general, ¿no? Entonces hay elementos curiosos creo que si lo vemos a la luz de la estrategia de seguridad nacional, a la luz del corolario Trump, que ha entrado ya en ejercicio y creo que esto es una materialización concreta, lo que ocurrió con el buque con petróleo venezolano de ese corolario Trump, que además evoca el espíritu de lo peor del filibusterismo del siglo XIX estadounidense, del cual México también fue víctima de una manera desastrosa y terrible. Ese espíritu colonial que marcó el auge del imperialismo estadounidense en el siglo XIX, luego después ya coronado como imperio hemisférico, luego de la guerra con España, ¿no? Al finales del siglo XIX. Entonces creo que este corolario Trump evoca ese filibusterismo de carácter neocolonial, de saqueo de recursos naturales, de despojo a través de la fuerza, y yo veo a María Corina dentro de esa estrategia, ¿no? Que cumple un lugar. Ahora, creo que en relación a la administración Trump cumple un lugar más periférico que central. O sea, yo creo que si ves cómo se han comportado las administraciones estadounidenses en el marco del conflicto contra Venezuela, te das cuenta que varían cómo posicionan a sus súbditos o A sus a alfiles, sus ¿no? empleados, ¿no? En un Sí, momento claro. adquieren una mayor centralidad Lo pasó con Juan Guaidó. pasó con Juan Guaidó, donde ellos decidieron delegar en una figura política venezolana el centro de la estrategia, Así porque es. obviamente cuando se coronara lo que no se coronó, que fue el cambio de régimen, o sea, no se logró el objetivo, obviamente iban a entrar todas las empresas estadounidenses y bueno, se iba a reconquistar económicamente a Venezuela, que es el objetivo de todas las administraciones. Pero fíjate tú que la administración Trump está marcando un cambio en esa estrategia, como que no, nosotros queremos controlar directamente el país prescindiendo de figuras de derecha que al final no son tan confiables porque ya hemos creído en ellas, ya le hemos depositado nuestra confianza en otros escenarios, en otros contextos y no ha resultado efectivo. También, y creo que esto es un apunte estético importante, las imágenes de la ceremonia del premio Nobel, no sé si las llegaste a ver, donde la hija de María Corina dio un discurso. No voy a emitir mayor opinión sobre eso, pero parecía un velorio, parecía un funeral, o sea, era una cuestión que chocaba un poco, ¿no? Claro. Con la idea de promocionar una figura internacional que está recibiendo uno de los premios más importantes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esa anotación estética también creo que es importante en ese Fíjate, sentido. para términos pedagógicos creo que es importante mencionar que este corolario Trump tiene que ver con la más estricta radicalización de lo que es la doctrina Monroe de 1823, me parece, y que Teddy Roosevelt en 1904 también hace un corolario, El coronel Rojo. el corolario Roosevelt, que también proponía la invasión directa a los países de nuestra América si se portaban mal, ¿no? Exacto. Ahora sí que la clásica de les vamos a llevar democracia si te portas mal, ¿no? En Exactamente. ese aspecto. Y Exacto. ahora Donald Trump ya hace esta parte con relación a la firma de un tratado de seguridad de Estados Unidos donde dice,
vamos directamente en esta parte filibustera que tú bien hablabas, que tiene que ver ya no solo intervenir, sino saquear a los países. Es decir, esto es mío y es mío porque yo lo digo. Exacto. Y así se está comportando Donald Trump, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo con relación, vimos los acuerdos que hay en Europa con relación a la Unión Europea, donde prácticamente los pone como en un salón de escuela a todos los líderes europeos, y Trump es el que dicta las normas. En este aspecto, mi querido William, ¿cómo es que debemos de ver lo que es la defensa de nuestros territorios, la defensa de esta parte de los gobiernos progresistas? ¿Cómo debemos abordarla en los diferentes aspectos de este marco en donde hay una derechización en el mundo? ¿Y cómo lo debemos de ver los gobiernos progresistas y los pueblos en resistencia? ¿Cómo debemos de actuar? Claro. Bueno, hay un elemento importante que es que ese corolario Trump realmente no, bueno, intenta ser un corolario. La estrategia de seguridad nacional, donde está expuesto como tal, no es tampoco una estrategia de seguridad nacional, es más una declaración de principio, una exposición de dogmas, que yo creo que tiene una función o una utilidad que va más allá de presentar los aspectos estratégicos. Yo no lo vería como una estrategia permanente, no con respecto al corolario Trump, sino con respecto a los puntos que aborda. Me la estudié a profundidad. Y tú, por ejemplo, encuentras razonamientos muy confusos, razonamientos que hasta son contradictorios, porque incluso en los parágrafos iniciales dicen, nosotros debemos renunciar a esa pretensión pasada, refiriéndose a la administración Biden, de que nosotros queríamos dominar el mundo. O sea, de que todo el mundo nos interesaba. Entonces ellos intentan, ahí es donde plantean el corolario Trump, de que nosotros nos vamos a ubicar en nuestro hemisferio, que es decir, prácticamente nuestro patio trasero, que es la idea que están evocando. Sin embargo, también más adelante, en una contradicción flagrante, dicen nuestra política exterior va a estar encaminada en distintos tableros, el Indo-Pacífico, Medio Oriente y evidentemente el hemisferio occidental, básicamente América Latina y el Caribe, a evitar que surja un adversario lo suficientemente poderoso como para cuestionar nuestro estatus de potencia. Entonces, bueno, o no quieres dominar el mundo o no quieres que surja un adversario que te equilibre, ¿no? Un primus inter pares. Son ideas contradictorias. Si no te preocupa dominar el mundo y ya tú no tienes ese interés, sino que más bien planteas un repliegue geopolítico, ¿cuál es el problema que surjan otros actores internacionales en el mundo que, digamos, equilibren tu posición de poder? Eso por un lado, que me parece una anotación importante con respecto a lo que comentabas de la estrategia. Ahora mismo yo creo que hay un lado positivo dentro de este peligro. O sea, siempre las amenazas, los momentos críticos, las horas aciagas en la historia, siempre tienen un lado, digamos que aprovechable en este sentido. Yo creo que el corolario Trump pone a toda la región, la obliga a unirse. O sea, nos obliga a unirnos y nos obliga a actuar como bloque de poder, que ha sido la gran deuda, ya que hablabas de los gobiernos progresistas. Esto es un tema también muy importante, porque América Latina tiene una unidad, digamos que ideológica, o sea, tenemos como unos principios compartidos, y multilateralmente se realizan muchos discursos, muchos eventos, tenemos una cantidad de organizaciones internacionales que, bueno, que realizan sus actividades, pero no actuamos como bloque de poder. La América Latina no actúa como bloque de poder. Y los países que, digamos que los enmarcas en este bloque progresista, muchas veces priorizan sus intereses particulares de la elección que viene recientemente por encima de los intereses geopolíticos generales de la región. Entonces, ahí siempre ha habido como una deuda, una deuda. Por ejemplo, a mí me parece, y yo lo digo sin ningún problema, me parece interesante que, por ejemplo, luego de que se haya retomado el poder en Brasil con Lula, no se haya reactivado, por ejemplo, UNASUR, que no está sirviendo ahora mismo como un bloque para poder condenar y rechazar la intervención de los Estados Unidos y generar una idea de fortaleza regional ante un intento de reconquista del corolario Trump que nos vincula a todos. O sea, que no es un tema de solo Venezuela, de solo Colombia, de solo Brasil, es un tema es una operación regionalizada, es decir, es una operación de control hemisférico. Entonces, no hay infraestructuras como UNASUR, siguen debilitadas. La CELAC tuvo un pequeño espasmo para revivir y ser ese gran foro geopolítico multilateral de la región, y vuelve otra vez a su tendencia más ligada al estancamiento y a la parálisis. Entonces yo creo que hay distintos niveles desde donde responder esa pregunta, muy humildemente desde mi posición individual.
Primero, un mayor compromiso de las élites gobernantes que dirigen los países que están, o los países que viraron hacia el progresismo, ¿no? Yo tengo algunos detalles, algunas críticas específicas con respecto a ese concepto, pero bueno, entiendo que todo lo que no sea de derecha y ultraderecha puede ser entendido como progresismo, ¿no? Aunque eso también tiene una escala de grises y unos matices ahí, pero bueno, para no entrar en ese tema, que es de de otras características, creo que esa vinculación parte primero, o sea, esa constitución de una mirada homogénea, una mirada como bloque de poder, primero un compromiso mayor de las élites gobernantes, que digamos que también por la contaminación, y yo lo digo de esa manera, de la democracia liberal, que fue una imposición también colonial, siempre estás pensando en la elección, en el costo político inmediato de una determinada declaración, en cómo me afecta puertas internas, ¿no? De mi espacio de poder una determinada reunión multilateral, o sea, comienzan los equilibrios, ¿no? A jugar ahí. Y cuando piensas solo en esos equilibrios, bueno, se debilita la posibilidad de una mayor integración. Yo diría que en un nivel intermedio tienes a las organizaciones políticas, a las organizaciones políticas. Y creo que en un nivel ya no inferior en términos de jerarquía, pero sí que ya vincularía a unas colectividades mucho más amplias, más de organización popular. Pero creo que sin ese compromiso fundamental de las élites que dirigen, yo creo que se va a avanzar poco. Y yo creo que estamos en un punto existencial. Yo lo que creo es que este corolario Trump que se ha planteado, esta ofensiva contra América Latina, este despliegue militar, está planteando una bifurcación histórica. O sea, América Latina va a ser una región independiente, con capacidad de asociarse con quien quiera, como quiera y de la manera que quiera, o si va a ser una región arbitrada por Estados Unidos. O sea, yo creo que esa es la divergencia en la que nos estamos enfrentando. Para seguir respondiendo a la pregunta, que no sé si lo estoy logrando exitosamente, pero es el intento, ¿cómo, em, cómo nos planteamos que solo juntos vamos a poder salir de este escenario? De que no lo va a lograr un solo país, es decir, que también Venezuela no puede ser siempre el que cargue con la responsabilidad histórica de resistir a Estados Unidos. O sea, también la transferencia de responsabilidades también en ese sentido es injusta. Ahora, yo creo que, volviendo al tema del lado positivo dentro de las horas aciagas, Estados Unidos ha cambiado, bueno, Trump en específico, ha cambiado el clivaje de la situación política. Es decir, ya no se está debatiendo en términos de niveles de democratización, niveles de apertura, niveles de independencia de poderes, que es un tema que siempre asigna el debate político latinoamericano, sino que ahora es soberanía versus imperio. Ahora es libertad versus opresión. Entonces creo que si entendemos esa ruptura del escenario y ese nuevo momento, yo creo que va a ser mucho más fácil articularnos en conjunto en la región y establecer, digamos, también comunicaciones y vínculos de solidaridad y de integración que vayan más allá incluso de los propios gobiernos, ¿no? Que sean mucho más autónomos en ese sentido. Ya para concluir nuestra entrevista, William, la batalla comunicacional es importantísima dentro de la Fundamental. defensa de nuestros territorios. ¿Cómo hacer la batalla comunicacional en condiciones desiguales cuando tenemos una estructura de medios corporativos muy fuerte que tal vez pareciera que no están ligados, pero en narrativa están totalmente unidos? Claro. ¿Cómo podemos enfrentar los pueblos en resistencia? ¿Cómo podemos enfrentarlo desde las militancias de los partidos políticos progresistas de izquierda, antineoliberales, desde los colectivos? ¿Cómo podemos enfrentar esta afrenta comunicacional que tenemos en nuestros países? Bueno, es una pregunta muy, diría yo, muy difícil de responder, pero yo te voy a hablar desde la experiencia venezolana, ¿no? Porque obviamente la batalla de comunicación es un elemento tan amplio que ya daría para otra entrevista que si me quieres volver a invitar a la orden y con gusto. Pero desde la experiencia venezolana, yo te diría que una posible aproximación a la respuesta, un posible horizonte de solución para cómo pelear, yo creo que tiene que ver con la creatividad, porque nosotros nacimos en el lado del mundo más despojado, expropiado, colonizado, y no somos los dueños de las infraestructuras de comunicación. Es decir, no somos los dueños de Facebook, no somos los dueños de Meta, no somos los dueños de ninguno de estos grandes conglomerados y corporaciones de la comunicación. Es decir, estamos jugando un juego donde el árbitro está completamente en contra de nuestro Sí, equipo. la cancha es dispareja. La cancha es dispareja, de repente jugábamos 90 minutos, para usar una metáfora futbolera. Estando en México, yo soy más fanático del béisbol por donde vengo, pero antes jugábamos 90 minutos, ahora jugamos 45, entonces de repente el arco es más grande, de repente es más pequeño, o sea, las reglas son completamente manipuladas y con esto que se ha denominado la dictadura del algoritmo, esa cancha está muchísimo más inclinada. Pareciera
te diría yo que no hay solución, no hay alternativa. Yo creo que sí la hay. Y ya que esto es un espacio más de, bueno, de análisis y reflexión, pero también con tendencia formativa, evidentemente, por el espacio, yo diría que estudiar a lo presidente. No como formato comunicacional, porque yo creo que eso ya está bastante estudiado. Hay gente que se ha dedicado a analizar, a reflexionar sobre la experiencia del Aló Presidente, que fue el proyecto comunicacional de Chávez. No, y aquí la mañanera, Y ¿no? aquí la mañanera, Del expresidente Andrés Manuel y ahora de la es- presidenta que Claudia tiene un Sheinbaum. eco de ese Aló Presidente, y que me parece que es una forma también de batallar comunicacionalmente de manera exitosa, además. Pero te diría que lo que hay detrás no tanto el estudio del formato, sino el estudio de la creatividad. O sea, yo creo que en la medida en que seamos creativos, porque además los pueblos somos los creadores de todo. Somos los creadores de la música, somos los creadores del arte, creadores de la arquitectura, somos los que movemos el mundo diariamente. Entonces, si nosotros creamos el mundo y somos los que además sostenemos esa infraestructura del algoritmo y de la explotación comercial de nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros deseos, creo que también somos nosotros los que le podemos dar la vuelta, ¿no? Pareciera que estuviéramos en desventaja, pero resulta que quizás tenemos la ventaja más grande de todas, que es somos los que sostenemos este inmenso monstruo funcionando. Entonces yo creo que la creatividad, la audacia, son conceptos fundamentales de cómo plantear esa batalla comunicacional. Y además que también hay lógicas complejas, ¿no? También, porque a la medida en que se ha democratizado la comunicación, también hay mayores posibilidades de que, sin tener tanto poder, hackees el sistema. O sea, mira, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, que me parece un caso de estudio y un experimento total. Más allá de los apoyos de los intereses económicos y financieros, un grupo de trolls, básicamente, configurados y digamos que organizados en términos de milicia, derrotaron una fuerza política impresionante como el peronismo. O sea, hackearon el sistema. También pasó con el Brexit, pasó con Trump, en su modo de ver, pasó con Chávez, con la agenda económica bolivariana, con volver a las catacumbas del pueblo, con elementos de comunicación que no pasaban por lo tecnológico ni por controlar los grandes medios. O sea, hay oportunidades de hackear un sistema, de construir hegemonía, de construir, digamos que una ofensiva o una contraofensiva desde el punto de vista comunicacional. Pero eso solo parte de tener la determinación de que lo puedes hacer, o sea, convencerte tú y una gran cantidad de gente de que es posible. Si eso no existe, es muy difícil que se pueda dar una batalla de comunicacional exitosa. Ser creativos desde nosotros mismos, no imitar modelos que nos han dicho que son los más habilidosos. De hecho, yo, por ejemplo, veo cómo, por ejemplo, el humor es un elemento que cada vez tiene más, utilizando las palabras gringas que ahora abundan más en nuestro vocabulario, más engagement que digamos que los discursos más serios y más formales, ¿no? Como que el humor tiene una capacidad de La penetración. sátira, La ¿no? sátira, o sea, tiene como es más consumible, es más atractivo y tiene capacidad de infiltrar mensajes políticos de una manera mucho más activa. Yo creo que eso también sería una segunda clave, si está bien planteado desde esa perspectiva. Y evidentemente utilizar esas herramientas con la idea, y esto me parece fundamental, y aquí cierro para no extenderme más, de tener algo que decir. O sea, yo creo que eso es fundamental, porque puedes tener todas las baterías, puedes tener todas las cámaras, puedes tener los mejores TikTok, puedes tener los mejores influencers, pero tienes que saber qué decir, qué decirle a la gente en la que quieres influir, en la gente en la que quieres convencerla de una determinada idea o visión del mundo. Y yo creo que este es el mejor momento para tener algo que decir porque el capitalismo está en crisis. O sea, el capitalismo está viviendo de refritos permanentes porque la situación es insostenible, las cargas de explotación que vivimos los humanos es una cuestión terrible y el capitalismo está completamente deslegitimado, pero no hay una ruta alternativa y no se plantea una ruta alternativa. Digamos que brotes de esas rutas son lo que está pasando en nuestros países, México, Colombia, Brasil, Venezuela, Honduras, Cuba, o sea, son alternativas a esa crisis de legitimidad del capitalismo. Entonces yo creo que el tener que decir y tener una visión del mundo correcta que lea de manera eficiente el escenario, yo creo que también es otra clave para poder impactar en la batalla. Esto que dices es bien importante porque hay que tener también la visión esperanzadora de las utopías, ¿no? Ya lo Totalmente, decía Galeano, exactamente. más allá del fin de la humanidad con relación al fin del capitalismo, hay que tener cuál es la visión más allá de ese capitalismo y nosotros los pueblos pues tenemos ahora sí que en ese momento la imaginación y el sartén por el mango. Totalmente, y que el capitalismo solo te puede vender el iPhone 18, el iPhone 19, el iPhone, que es el mismo iPhone de hace, bueno, no sé si estoy diciendo aquí una palabra, haciéndole publicidad a una marca de mierda, pero bueno. Pero digo, el capitalismo se está refritando todos los días porque Claro. no tiene una visión de mundo que vender que no sea consume y trabaja. Nosotros, digo yo nosotros, como gran comunidad del sur global,
tenemos que vender una opción diferente al solo consumo y al solo trabajo, que es lo que la gente está esperando, que le digan que hay un mundo más allá de eso. Y la gente se suma, por algo está pasando lo que está pasando en América Latina. Muchas gracias, No, William, por gracias a esta ti. entrevista. La verdad es que disfruté mucho la plática, aprendí mucho. Y pues compañeros, pues la verdad es que es importante ver más allá de este mundo en conflicto y proponer precisamente estas utopías, ser esperanzadores en ese sentido. Y ahí están las tareas en la imaginación que tenemos los pueblos en resistencia. Nos despedimos no sin antes invitarles a que sigan las redes sociales, tanto del Instituto Nacional de Formación Política de Morena como las redes sociales de la 4TV. Como les dije al principio, es importante que veamos los medios del movimiento, compartamos nuestros contenidos, que los comentemos para superar a ese algoritmo que pues está diseñado desde las élites corporativas. Y en ese sentido, pues muchas gracias por No, estar aquí gracias a con ti. nosotros. Escríbanos en nuestras redes sociales y pues nos despedimos y recuerden que sin formación no hay transformación.